Segunda parte. Capítulo 6. La inspectora. Cuando Trenza tomó la decisión, se deshizo un nudo dentro de ella, como si por fin hubiera logrado desenredar un mechón de pelo rebelde. Iba a hacerlo. No tenía ni idea de cómo, pero hallaría la forma de salir de la isla, cruzar el temible mar carmesí, adentrarse en el mar de medianoche y rescatar a Charlie. Sí, cada uno de esos problemas parecía tan imposible como los demás, pero de algún modo menos imposible que imaginarse el resto de su vida sin él. Pero antes Trenza fue a hablar con sus padres, cosa que debería hacer más gente en las historias como esta. Los hizo sentarse a los dos y les explicó el amor que sentía por Charlie, la certeza de que nadie iba a ayudarla y su determinación por ir a buscarlo, aunque también les transmitió la inquietud que sentía por las dificultades que podría causarles a ellos su ausencia. Los dos escucharon en silencio mientras Trenza hablaba. Se debió en parte a que les había preparado pasteles de huevo de codorniz. Es más difícil poner objeciones a la locura transitoria de su hija teniendo la boca llena. Ashushi. Cuando Trenza terminó de hablar, Lem pidió repetir. Aquel era un dilema de 2 pasteles. Ulva solo se había comido la mitad antes de echar atrás la espalda y no volver a probar bocado. Aquel era también un dilema de medio pastel. El padre de Trenza se comió el segundo pastel con deliberada meticulosidad, excavando desde arriba y avanzando hacia afuera, reservándose la corteza para el final. Por último, la hizo crujir entre los dientes. Luego se quedó mirando el plato un momento, largo e incómodo. Aquel sería, tal vez, un dilema de 3 pasteles. Creo, dijo por fin, volviéndose hacia Ulva, que vamos a tener que dejar que lo haga. —Es de locos —exclamó la madre de Trenza—, salir de la isla, viajar al mar de medianoche, rescatar a un prisionero de la hechicera. Lem se palpó el bigote de unos días con la servilleta para quitarse restos de comida. Ulva, ¿dirías que nuestra hija es más pragmática que nosotros? Sí, normalmente sí que lo diría, respondió Ulva. ¿Y dirías también que es más que reflexiva que nosotros? Sí, pasa el día pensando. Se pasa el día pensando, convino la madre de Trenza. ¿Cuántas veces se impone a la gente o pide lo que quiere? Casi nunca. Teniendo todo eso en cuenta, dijo el padre de Trenza, por fuerza de decisión correcta es que se marche. Nuestra hija ya se habrá planteado todas las alternativas. Dejar la isla para rescatar al hombre que ama puede sonar a locura, pero si todas las demás opciones están descartadas por imposibles, entonces en este caso la locura podría ser lo pragmático. Trenza sintió una punzada de emoción. ¿Su padre estaba de acuerdo? Trenza, dijo Lem inclinándose hacia adelante y apoyando los brazos antaño poderosos en la mesa. Podemos cuidar de tu hermano y de nosotros mismos si te vas. Por favor, no te preocupes por eso. Eres demasiado servicial con estas cosas, pero ninguno de nosotros podremos acompañarte. ¿Lo comprendes? Sí, padre, respondió ella. Siempre me había preguntado si esta isla resultaría ser demasiado pequeña para alguien como tú. Eso hizo que Trenza frunciera el ceño. ¿Por qué pones esa cara?, le preguntó él. No quiero ser maleducada. Entonces te exijo que me lo cuentes, así que callarte sería la peor educación todavía. Trenza torció aún más el gesto. Bueno, ¿cómo se te ocurre decir que la isla es demasiado pequeña para mí, padre? Yo no tengo nada de extraordinario. Si acaso, yo soy la que es demasiado pequeña para ella. Tú lo tienes todo extraordinario, Trenza, dijo su madre. Por eso no hay nada en particular que destaque. Bueno, los padres tienen que decir esas cosas. Están obligados a ver lo mejor en sus hijos, o vivir en esos pequeños sociópatas. O vivir con esos pequeños sociópatas los volverían majaras. ¿Tengo vuestra bendición entonces?, le preguntó Trenza. Sigo pensando que es una idea espantosa, señaló Ulva. Lem asintió. Lo es, pero una idea espantosa ejecutada de forma brillante tiene que ser mejor que una idea brillante ejecutada de forma espantosa. Si no,
mira a los pelícanos. Es verdad, aceptó la madre de Trenza, pero ¿somos capaces de que brille alguna de las dos cosas? No, dijo Trenza, pero a lo mejor podemos dar un montón de pasos pequeñitos que, vistos todos juntos, a lo mejor parezcan brillantes a quien no nos conozca. De modo que se pusieron a trabajar. Trenza era más que consciente de que quizá Charlie estuviera sufriendo, pero estaba decidida a dedicarle el tiempo necesario. Si de verdad iba a hacer una estupidez tan enorme como abandonar la isla, supuso que debía ser minuciosa al respecto. Con un poco de suerte, eso iría diluyendo la estupidez, igual que la harina buena diluía la rancia y mejoraba el horneado. Empezó a irse al acantilado a tejer los calcetines, para ver los barcos que llegaban y zarpaban. Su madre empezó a hacer medias en una mesa cerca del puerto, para poder tomar notas. Cada noche ponían en común sus averiguaciones, mientras el padre de Trenza escuchaba y aportaba ideas. Aunque a Trenza siempre le había despertado curiosidad la mecánica del transporte marítimo, ahora tenía motivos para averiguar todos los detalles. Había dos tipos de personas que solían irse de la isla. El primero era, por supuesto, la tripulación de los distintos barcos. Cuando amarraban, bajaban a tierra para hacer compras o visitar las tabernas. La Roca no tenía grandes atractivos, pero la cerveza de ladrillo se consideraba de las mejores de la región, y además, con la cantidad suficiente dentro, todo lo demás que ofrecía la isla tenía mucho mucho mejor aspecto. El segundo tipo de persona que salía de la Roca eran los cargos gubernamentales. No solo el duque y su familia, sino también funcionarios de la corona, como los recaudadores de impuestos, los mensajeros reales o los inspectores de cargamento. Esa gente podía zarpar cuando le diera la gana. Los nobles que venían de visita también podían marcharse. Y en general, tardaban poco en hacerlo, después de comprender el error que habían cometido. El mayor obstáculo para Trenza sería la actual inspectora de cargamento. Era una mujer adusta, que refrenaba las cédulas de los mercaderes forasteros y luego registraba las bodegas en busca de polizones. Para ser un lugar donde nadie quería vivir, desde luego la Roca tenía un montón de cosas que la gente sí quería. Sal de las salinas, la cerveza de ladrillo y hasta pluma y plumón de gaviota. Los habitantes de Punta de Diggen solo podían vender esas mercancías a los barcos que tuvieran una cédula de adquisición emitida por el rey, y la inspectora de cargamento era quien lo supervisaba todo. Cuando llegó lo que tenían a principios de año, se había negado a revelar su nombre a nadie e insistían en que la llamaran solo inspectora. Afirmaba que no se quedaría en la Roca el tiempo suficiente como para que los nombres sirvieran de algo. Trenza no recordaba a ningún otro inspector que hubiera sido tan estricto. Aquella mujer también estaba al acecho, haciendo rodar la porra que llevaba. Buscaba cualquier excusa para infligir un castigo. Parecía demasiado severa para ser humana del todo, como si en vez de nacer se hubiera materializado y en vez de crecer hubiera metastizado. ¿Qué? Metastatizado. Trenza y su madre dedicaron horas a estudiar con disimulo cómo hacía la mujer sus registros de los cargamentos antes de que zarparan de la isla. Pasaban los sacos de plumas y apuñalaban los toneles de sal en busca de posibles polizones. Pero algunas mercancías, como los enormes barriles de cerveza, no podían abrirse sin estropear su contenido, y si alguien se escondía en uno de ellos, podrían rellenarlo con sal, por ejemplo, para ajustarle el peso y el equilibrio. Por desgracia, la inspectora también tenía una solución para esos planes de huida. Examinaba los barriles mediante un aparato auditivo especial, como los que usaban los médicos para oír cómo sonaba el pecho de sus pacientes.
La inspectora se quedaba un rato junto a cada barril, escuchando para descartar que hubiera alguien dentro moviéndose o respirando. Según las malas lenguas, tenía el oído tan agudizado que era capaz de detectar hasta el pulso de un polizón. ¿Existiría alguna forma de superar ese obstáculo? ¿Alguna manera de sacar partido a eso? Una noche, 2 semanas después de que decidiera marcharse, Trenza estaba sentada entre su cuaderno lleno de ideas. La luna esmeralda alumbraba brillante como siempre, estoica e inmóvil en el cielo. Las esporas caían en la distancia, como luz de luna cristalina. Su padre llegó cojeando, se sentó con ella y le hizo un gesto para que Trenza le enseñara sus planes. Los leyó con atención y luego asintió. Podría funcionar. Podría, dijo Trenza y bostezó. Pero no creo que lo haga. Tal vez cuele con unos cuantos marineros, pero no engañaré a Ladrillo, ni a Gremi, ni a Sor. Sabrán que algo anda mal. Se frotó los ojos. Llevaba tiempo durmiendo poco, de lo tensa que estaba. Podría decirse que la preocupación es la carroñera de las emociones. Se ve atraída por otras emociones mejores, como los cuervos por un campo de batalla. Igual no tienes que engañarlos, dijo su padre. A lo mejor están dispuestos a ayudarte. No puedo pedírselo, repuso Trenza, y si la inspectora me pilla, se meterían en demasiados problemas. Su padre asintió de nuevo. ¿Cómo se iba a decir algo así su hija? ¿Cómo no iba a decir algo así su hija? Así que le sugirió que se fuera a la cama. Trenza parecía a punto de quedarse dormida en plena conversación, y ya es decir, teniendo en cuenta la cantidad de historias de Charlie a las que había sobrevivido sin dar ni un solo bostezo. Cuando Trenza hubo subido las escaleras, Lem cogió su bastón, se puso el abrigo y salió un rato a ejercer sus habilidades parentales avanzadas. Habilidades parentales avanzadas. Interesante. A ver, agüita. Capítulo 7. El padre. Lem no era un hombre pobre. Ahora es cuando podrías decirme, Hoyd, hasta ahora la historia nos está demostrando lo contrario. La familia de Lem las pasa canutas para llegar a fin de mes. Y no te contestaría, por favor. Yo te contestaría, por favor, deja de interrumpirme. Lem no era pobre. Lo único que pasaba era que no tenía mucho dinero. Eso es el pobre, ¿no? Esa noche, mientras Trenza dormía, Lem bajó renqueando por el camino largo hasta la taberna de ladrillo. Sabía ciencia cierta que Gremi y Sor estarían allí. A fin de cuentas, la taberna no cerraba hasta las 2. Lem entró cojeando. Aún era lo bastante temprano para que el local estuviera feliz y bullicioso. Las veladas de una taberna, como bien sabes, se parecen a las llamas de un hogar. Tienen dos vidas. Está la parte en que son rugientes, festivas, alegres. Luego la noche empieza a decaer. La taberna se vuelve más fría, más oscura, más callada. Quienes pueblan el local durante una segunda vida no buscan compañerismo, solo compañía. Para eso aún faltaba unas horas, así que Lem se cruzó con joviales salineros que pedían rondas y charlaban de sus aburridos quehaceres. Vio a Gremi y a Sor juntos como solían estar. El estibador y el supervisor del puerto parecían los extremos opuestos de una tachuela. Gremi, achaparrado y de cabeza plana, llevaba un corte de pelo que gritaba: ¿cuál es el más barato? ¿Cuál será ese corte de pelo?
En teoría, Sor era el jefe de Gremi, pero rara vez sacaba el tema, por si daba la involuntaria impresión de que estaba ofreciéndose a pagar la cuenta. Era alto y estaba sentado con la espalda muy recta, dando sorbitos a una cerveza, porque no quería dejarse ver bebiendo el vino que podía permitirse. Ladrillo, por supuesto, estaba detrás de la barra, subido a su banqueta para ponerse al nivel de sus parroquianos. Trenza necesitaba la ayuda de los tres hombres, pero Lem no fue a hablar con ninguno de ellos. Tomó posición cerca de la diana de los dardos. Jules estaba jugando y ofreció a Lem la siguiente partida, que él aceptó encantado. Lem lanzó el primer dardo varios palmos por debajo de la diana y dio a la madera, en uno de los dos nudos que ya tenían los agujeros de una gran cantidad de dardos anteriores. Jules lo miró con gesto aprobador, y lanzó él también. Clavó su dardo cerca del de Lem. Me han contado, dijo Lem mientras hacía un segundo lanzamiento, que volviste a ayudar a Gremi a pagar lo que debía aquí. Fue muy amable por tu parte. Jules le agradeció el comentario con un asentimiento. La siguiente partida fue contra el viejo Rod, el posadero. Por desgracia, Lem falló los dos primeros dardos. Uno se le desvió tanto que se clavó en la diana, pero el tercero sí que acertó muy por debajo de ella. O sea que no tienen que darle a la diana. Buen tiro, dijo Rod. ¿Ese bastón te mejora el equilibrio, Lem? Juraría que se te dan mejor los dardos desde el accidente. Usar bastón no ayuda con los dardos, Rod, respondió Lem. En cambio, no tener nada que hacer. Rod dio un gruñido. ¿Todavía echas una mano al ladrillo fermentando la cerveza los fines de semana? Le preguntó Lem. Casi siempre, dijo Rod, y lanzó sus dardos. Después de eso, Rod se apartó para que Lem jugara otra partida y otra. Los hombres que iban llegando para jugar contra él interpretaban el tácito guión de sus preguntas. Rod recordó la vez en que, yendo borracho, Lem lo había llevado a casa. Jules recordó cuando el vendaval se había llevado el techo de su casa y Lem lo ayudó a poner uno nuevo. Había docenas de historias parecidas. Lem era el equivalente humano de un pozo profundo y puro, siempre lleno de agua cuando alguien la necesitaba. Te ofrecía lo que necesitabas sin pedir nunca nada a cambio. De hecho, jamás volvía a sacar el tema, a menos que fuera urgente, a menos que fuera importante. En esos casos, bueno, tal vez Lem fuese pobre en el tipo de moneda que estaba grabada por impuestos, pero era millonario en la clase de moneda que importaba. Los amigos. Momento Latam con lo del techo. Dios, sí, me recordó a un momento en el programa de Se me subió el muerto, donde es Solín, sí, Solín, que es un comediante, está contando que una vez se le voló el techo de su casa. Y se me desperté y veía las estrellas y yo, ah, chinga. Empezaron a hacer un montón de chistes bien pendejos, pero muy buenos, muy buenos. Me estuve riendo bastante cuando lo escuché. Esa noche corrió la voz. Lem necesitaba algo, en particular de Gremi, Sor y Ladrillo. A Lem, el hombre sin deudas, le hacía tanta falta ese favor que casi estaba pidiéndolo. En el idioma de unos hombres como esos era el equivalente a implorar de rodillas. Lem siguió jugando a los dardos y haciendo unas puntuaciones bastante buenas. Si te ha sorprendido el lugar al que apuntaban, debería señalar que un par de años antes alguien había reparado en que un grupo de nudos en la parte alta de la pared se parecía mucho a una cara, en concreto a la cara del duque. Ni uno se imaginaba el grano de esa madera como su pelo y la diana de dardos como el escudo de armas en su pecho. Oh, oh, ya, ya entendí a qué le están dándolo con los dardos.
Y bueno, por debajo de la diana había otros 2 nudos muy prominentes en la madera de la pared, justo por encima de donde estarían las piernas. Lem lanzó y los hombres que había cerca se encogieron. Buen tiro, comentó uno. Mientras avanzaba la noche, se fueron ajustando unos libros de cuentas silenciosas e invisibles. Se llegó a decisiones que no se mencionaron, ni falta que hizo, porque a la mañana siguiente, demasiado temprano para lo que acostumbraban todos ellos, Trenza encontró al tabernero, al supervisor del puerto y al estibador llamando a su puerta. Le exigieron ayudarla en lo que fuese que estuviera haciendo. Y así fue como, poco más de una semana después, se depositó un gran barril en el muelle para pasar la inspección. Gremy lo colocó junto a otros 5. Había llegado a puerto la embarcación perfecta para ejecutar el plan de Trenza, el sueño de Ott. Tenía que ser un barco cuya tripulación no visitara Punta de Diggen muy a menudo, y debía tener una cédula real que lo autorizara a adquirir la cerveza de ladrillo. Los marineros del sueño de Ott casi cargaron los toneles a bordo sin pasar la inspección, pero el capitán había leído las condiciones que especificaba la cédula. «Tiene que haber inspección, ¿no?», preguntó. «No podemos zarpar sin que esté hecha». De modo que fueron a buscar a la inspectora. La mujer llegó luciendo un ceño capaz de matar esporas, con la porra lista para impartir justicia. Examinó el primer tonel y le aplicó su aparato de escuchar. Cerca de ella, Sor miró su reloj de bolsillo, contando los segundos con el corazón atronado. Gremy se frotó la coronilla plana con la mano mientras la inspectora recorría la hilera de barriles. Ladrillo le dio un codazo para que dejase de parecer tan sospechoso. La inspectora llegó al último barril y se puso a auscultar su interior. El barril era lo bastante grande para que cupiera dentro una chica acurrucada, desde luego que sí. La inspectora escuchó atenta y no encontró nada. Hizo una seña para que cargaran los barriles. Los 3 conspiradores cruzaron miradas furtivas, hasta que la inspectora se detuvo y dio media vuelta. Entonces, de pronto, derribó el último barril de una patada. Hizo plom. Luego hizo au. «Ya me parecía a mí», exclamó la inspectora. Asió una palanca que había en el muelle y destapó el barril para revelar la verdad, que dentro estaba escondida una joven de pelo negro intentando escabullirse de la isla. «Plumas para aislarla», gritó la inspectora. «¿Creíais que amortiguaríais el sonido lo suficiente para engañar a este oído que tengo?» Y después de eso, todo empezó a irse a pique. «Eso era imposible hacerlo sin ayuda», espetó la inspectora al supervisor del puerto. «Solo puede ser fruto de una conspiración». El pobre Gremy no fue capaz de soportarlo y se echó a llorar a voz en grito allí mismo. Ladrillo intentó tranquilizarlo, mientras Sor se preguntaba en voz alta si podría ordenar a Gremy que recibiera el castigo en su lugar. «El rey ya estaba preocupado por vuestra deslealtad», le dijo la inspectora con desdén. «Ya me advirtió sobre la gente que es de este pueblo. Me ocuparé en persona de que sepa que todos habéis colaborado para saltaros sus leyes. Pagad solo el precio de 5 barriles, capitán». Cargaron los otros 5 barriles en el barco, que enseguida zarpó hacia el archipiélago central del mar Esmeralda para entregar la cerveza. La inspectora había subido también al barco, dejando atrás a su asistente para vigilar los muelles, declarando que informaría ella misma al rey de la traición de Punta de Diggen. Quizá hayas reparado en que la joven del barril no era Trenza, y es posible que creas que en realidad estaba en otro tonel. No es así. Trenza no iba escondida entre la mercancía. Trenza no iba escondida en absoluto. Trenza era la inspectora. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Ok, dejaré la lectura en este punto.